Este estudio es del caso del apóstol Pablo y el mago llamado Bar Jesús. Y el punto de énfasis es que es necesario exponer a los falsos maestros y destruir la confianza que la gente tiene en ellos. Ahora, los magos de Mateo 2, desde luego, este es otro asunto. La Biblia habla de magos en Mateo 2, versículos 1, 7 y 10. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Estos hombres, estos magos, eran sinceros adoradores del niño Jesús. Pero estamos estudiando el caso en Hechos capítulo 13 del mago llamado Bar Jesús, y él era falso profeta. Su obra era diabólica. Dice el texto en Hechos capítulo 13, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Era la costumbre de hombres eminentes tener en su presencia a los que profesaban pronunciar los oráculos de los dioses y predecir el futuro y aconsejar con respecto a las señales de cierta amenaza futura, etc. Ahora, Sergio Paulo, si era varón prudente, ¿por qué tenía en su presencia a un hombre de tal carácter? ¿Por qué creía en tales cosas? Bueno, la palabra prudente significa que Sergio Paulo tenía mente abierta, que investigaba las cosas. Él estaba dispuesto a aceptar la verdad, lo bueno, lo beneficioso de cualquier fuente. Como dice Pablo en su primera carta a la iglesia tesalónica, capítulo 5, verso 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Y Sergio Paulo escuchaba
a cualquier mago, cualquier hombre que profesaba ser sabio, ¿verdad? Y escuchó pues a Bar Jesús, pero ahora él escucha a Pablo también, porque Pablo y Bernabé traían nuevas revelaciones. Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios. Qué buena oportunidad para Pablo. Hoy en día hay muy pocos hombres que desean oír la palabra de Dios, menos los hombres eminentes, y todo predicador sincero busca a tales personas que escucharán al mensaje de Dios. Son las ovejas que oirán la voz de Cristo, el buen pastor. Y Pablo predicó también a Félix, predicó a Festo, que eran gobernadores, y aún al rey Agripa. En Roma, él hizo conversos, aún en la casa de César, como vemos en Hechos 24-26. Pero dice que les resistía Elimas, el mago. Elimas no quería perder la ventaja que él tenía con el procónsul, ni su fuente de ganancia, desde luego, y su popularidad. Si el procónsul Sergio Paulo escuchara a Bernabé y Pablo, entonces Elimas sería expuesto como impostor, y esto sería el fin de su poder e influencia con Sergio Paulo. Se opuso a Pablo, pues, por interés. Obviamente, el poder político y económico, la ganancia, el bienestar material son los factores que determinan para muchos hombres qué cosa es verdad. Son factores que influyen fuertemente en sus pensamientos. Y por eso no hacen investigación de la verdad, como lo hizo el procónsul, sino que más bien buscan su propia conveniencia. Y así es su reacción a la palabra predicada. Dice el texto que Elimas estaba procurando apartar de la fe al procónsul. Es un acto sumamente diabólico. Muchos hacen esto sin pensar o querer hacerlo quizás, pero otros lo hacen con intención, a propósito. Ponen tropiezos, causan escándalos y hacen todo lo posible por evitar que la gente escuche a la palabra de Dios. Dice Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Siempre hay cantidad de aves que vienen y comen la semilla, como Jesús dice en esa parábola. El causar tropiezos y estorbar al que predica la palabra es denunciado severamente por el Señor. Él dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18, 6 y 7. La Iglesia Católica Romana, los testigos de la Atalaya y cantidad de denominaciones humanas impiden que sus miembros oigan
la palabra de verdad. Les dicen que no escuchen a otros, que no investiguen, que no deberían cuestionar la religión que hayan recibido. Levantan toda clase de obstáculos para evitar que se haga investigación del Evangelio puro. No admiten debates, no quieren que sus miembros asistan a los servicios donde el Evangelio se predica, no permiten que lean los libros, artículos, periódicos, folletos que exponen el Evangelio en su sencillez. Hacen la misma cosa que Elimas. Resisten al que predica la verdad y procuran apartar de la fe al que deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacer con tal hombre como el mago Bar Jesús? ¿Qué hacer con él? Es un caso serio. Es un caso muy serio. Un hombre prudente desea oír el Evangelio. Quiere oír, pero es impedido por un hombre insincero, un hombre que por interés impide la predicación. Sin embargo, es necesario tener presente que este falso es respetado por el mismo hombre prudente que quiere oír la palabra. Obviamente pues, lo aceptaba porque él estaba ahí en su compañía, como un consejero. Entonces, es un asunto un poco delicado. ¿Cómo tratarlo delante de este hombre, el procónsul, el hombre prudente? Tratarlo con suavidad y con cuidado para no ofender a Sergio Paulo. Tratarlo con guantes de seda. Así debe ser. Solamente una cosa se puede hacer en tal caso y Pablo lo hizo. Es decir, él cumplió con la voluntad de Dios reprendiendo el pecado, exponiendo al falso. Hablando de Pablo acerca de la obra de los ancianos, dice, es preciso tapar la boca de los engañadores. Es preciso tapar la boca de los engañadores. Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Y es lo que Pablo hizo. Es lo que Pablo hizo. Sin demorar, sin darle más tiempo a Elimas para seguir engañando y trastornando los caminos rectos de Dios. Lo que Pablo hace, dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo que él hace enseguida no es por pasión humana ni por impaciencia. No. Pablo siempre vivía sujeto al poder divino y Dios le guiaba en la divina obra que él hacía. El Espíritu Santo ahora influye grandemente en Pablo. Es guiado Pablo por el Espíritu Santo para que la voluntad de Dios se haga. Romanos 8:14. Entonces, fijando en él los ojos. Elimas les resistía, o sea que él estuvo en pie, en contra, cara a cara, resistiendo. Y ahora Pablo, fijando en él los ojos, como los ojos de todos en la sinagoga de Nazaret estaban fijos en Cristo, ¿se acuerdan? En Lucas 4:20. Y como Cornelio, mirando fijamente al ángel. Así Pablo, fijando en él los ojos, penetrando hasta lo profundo del corazón pervertido de Elimas, denuncia su maldad. Y le dice, oh, lleno de todo engaño. Ahora Pablo dice a Elimas lo que éste ya sabía, que era un engañador.
En esta misma forma los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Elimas es del mismo carácter que aquellos judíos. Pablo dice toda maldad, vileza, dice la versión hispanoamericana. Sin duda, esto fue un golpe muy duro contra Sergio Paulo también, porque él tenía mucha confianza en Elimas. Era su consejero, era su mentor, era su guía sabio. Y Pablo le llama hijo del diablo. Bar significa hijo. Se llamó Bar Jesús o hijo de Jesús, que significa Salvador. Pero Pablo lo cambia. Él no era digno de llamarse Bar Jesús. Su nombre más correcto era hijo del diablo. Porque la palabra diablo significa calumniador. Y bajo la influencia del diablo, Satanás mismo, este hombre practicaba el engaño, utilizaba los artes del diablo, promoviendo diseños satánicos de toda clase. Así es que era digno de llamarse hijo del diablo. Y todo hombre quien practica los diseños y engaños del diablo, ellos califican para el mismo nombre. Comparten esa descripción. Todo hombre que sustituye las cosas de Dios con cosas humanas, ideas divinas con ideas humanas, se porta como hijo del diablo. En cierta ocasión, aún Pedro mereció la reprensión. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús estaba hablando de su propia muerte. Y dice Pedro, no, eso no te conviene. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Le llama a Pedro, Satanás. ¿Por qué? Bueno, porque significa adversario. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 22, 23. Cristo había explicado que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir, ser muerto, pero no le gustó a Pedro tal pensamiento y él estaba reprendiendo a Jesús. Pedro hizo el papel del diablo en esa ocasión, hablando en contra de lo que Jesús pensaba hacer para la salvación del mundo. Cumplió en esa forma la parte de Satanás, el adversario. Cualquier oposición al plan de Dios es la parte de Satanás, sea quien sea el que lo proponga. Me conviene pensarlo bien, porque en el mundo religioso, de los que profesan ser cristianos, hay mucho de eso. Pues uno podría escribir un libro de tales cosas. Dice Pablo, enemigo de toda justicia. Enemigo personal de toda justicia. Un hombre que vive por la maldad será enemigo de la integridad. El que vive por el fraude será enemigo de la verdad. El vicioso será enemigo de las
reglas de pureza, y los enemigos de la justicia son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo dice en Filipenses 3, 18, 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, lo que Pablo tenía que hacer era abrir los ojos de Sergio Paulo. Era preciso abrir sus ojos, era urgente que Sergio Paulo viera a Elimas en la luz correcta, expuesto como fraudulento. Todo hombre que se sujeta a la influencia de otro hombre se convierte a las cualidades y prácticas de su maestro y guía. Por ejemplo, como Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un converso, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23, 15. Ellos eran hijos del infierno y sus conversos, instruidos por ellos y guiados por ellos, serían 2 veces más hijos del infierno. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Es correcto exponer a los falsos? No es nada difícil ver cómo Jesús y Pablo lo hacían. Y nosotros, si no queremos hacerlo, no somos seguidores de Cristo. Esto significa que uno ama el Evangelio, uno ama la palabra de Dios, uno ama la palabra de Dios y la verdad, y por eso aborrece los caminos falsos de los siervos de Satanás. Dice Pablo, él habla de trastornar los caminos rectos. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Cuán grande es el egoísmo de aquel que asume para sí esa prerrogativa de cambiar el camino de Dios. Imagínense. De corromper la voluntad de Dios. Hay contraste entre los caminos rectos de Dios y los caminos torcidos de los hombres. Muchísimos textos a través de la Biblia hacen este contraste. La tarea principal de Juan el Bautista era, como él dijo, enderezad las sendas del Señor, hacer sus sendas derechas, rectas, con toda sinceridad. Y luego Pablo usa la expresión la mano del Señor. No era Pablo, no era un momento como ya dije, no era un momento de alguna pasión, no. Es la mano del Señor que está obrando contra este Bar Jesús. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Serás ciego, no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. La mano del Señor puede ser muy bondadosa. Por ejemplo, vemos esto en Hechos 11, 21.
También puede ser muy contraria y hostil. Hebreos 10:31. Puede ser para la aflicción, como vemos en Job 19:21. Y en este caso es para juicio. La mano del Señor es para juicio. Por lo tanto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces Pablo, inspirado por Dios, pronunció este juicio, este castigo judicial. La ceguedad física es su castigo por su ceguedad espiritual. Las tinieblas físicas por las tinieblas de su corazón. Muy apropiado el castigo del Dios justo. Dios es Dios justo. Es Dios de juicio recto. La obediencia es bendecida y la desobediencia es castigada. Elimas fue cegado para poder ver su condición. Pablo mismo fue cegado una vez y podía ver entonces lo que no había visto antes. ¿Se acuerda? En el camino a Damasco. Y es cuando se arrepintió. Cegado, él pudo ver. Él pudo ver que su oposición a Cristo fue un error muy grande. Y Ananías entonces le explicó la voluntad de Dios y entonces le dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Y Saulo lo hizo. Él estaba bien convertido, bien arrepentido. Él cegado pudo ver. y luego ya, desde luego después, Ananías pues le abrió los ojos. Pero es una bendición a veces que alguien quede ciego para ver. Cuán grande cambio en este hombre orgulloso. Tan rápido, instantáneamente puede Dios humillar a un hombre y destruir su orgullo. Entonces el procónsul creyó. Muy bonito. Esta conclusión pero muy bonita. Él ya no podía creer a Elimas y al mismo tiempo creer a Pablo. Él creyó a Pablo. Aceptó la verdad. Millones no pueden creer el Evangelio. Millones no obedecen porque todavía tienen confianza en sus maestros que les enseñan error, pero están bien aferrados, bien apegados a lo que les han enseñado y no pueden imitar a este Sergio Paulo. Hombre muy inteligente, hombre muy juicioso. Él vio la verdad. Entonces, concluyendo este estudio, Pablo denunció a Elimas exponiendo su carácter tal y como era. Y cuando éste se vio como ciego, palpando por aquí y por ahí, buscando quien le ayudara, se observó sin palabras la falsidad y la iniquidad de este hombre y tuvo el efecto deseado sobre el procónsul. Él creyó. Ahora, hoy en día no hay esperanza de que se hagan tales milagros como este que Pablo, a mano de Dios, hizo en este caso.
Sin embargo, con la verdad, con la palabra de Dios, tenemos que exponer la falsedad de los falsos maestros y hacer todo lo posible, insistiendo en que la gente ponga su confianza en Cristo, en Dios, en la palabra, y en lugar de una confianza completamente cegada en sus maestros. Vuelven a leer, estudiar este texto en Hechos 13. Pablo y el Bar Jesús, y con la pregunta en mente: ¿cuál debe ser la actitud del cristiano delante de un falso maestro? Muchas gracias por su atención y que el Señor nos ayude. Cada día estamos estudiando con sinceridad su palabra. Muchas gracias. Amén.